Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a ProDigiLand. Mi nombre es Santi Moreno. Trabajamos los últimos vídeos las voleas. En este vídeo 19 nos metemos con la bandeja. Ojo con la bandeja porque si hacemos la original, la que realmente hacía el bebé Auguste, si no lo conocéis, buscarlo en internet, es con la empuñadura derecha, con lo cual ahora sí que vamos a empezar a cambiar empuñaduras. Importante que tengáis esto claro porque el giro de empuñadura va a hacer que la bola gire de una manera diferente a si lo hiciésemos con la Continental, que tiraría más para una víbora que para una bandeja. Con lo cual ahora mismo os explicamos cómo es la bandeja original desde hace más de 30 años. Vamos con ello. Bueno, pues ya estamos aquí en la red, vámonos con la bandeja. Importante, cuidado que en 18 vídeos hemos dicho que la Continental es sagrada. Pues muy bien, aquí veis una Continental. Si queremos jugar una bandeja, giramos a de derecha. ¿Por qué? Porque al girar a de derecha y hacer la preparación de bandeja, que siempre va a ser girar cuerpo al mismo tiempo que la pala, es muy importante que hagáis este gesto, se coloca la pala totalmente abierta, por eso se llama bandeja, porque la bandeja al final es un símil a un camarero con su bandeja. ¿Qué ocurre al tener la empuñadura así? Que golpeamos a la bola justo por debajo y hacemos una rotación perfecta, sin variación para la izquierda a la derecha. Eso va a provocar que la bola cuando toque en el cristal caiga muy rápidamente hacia el suelo, ¿ok? Y además, al rozar tanto la bola, no lleva mucho impacto, con lo cual la velocidad es menor. La bandeja se utiliza en zonas más lejanas de pista para poder recuperar la pista con más tiempo, con más calma, porque al final es una bola que flota un poquito más y nos da tiempo a volver a la red. Su efecto implica que la pelota no rebote hacia arriba, sino cae hacia abajo muy rápido, con lo cual evitamos que nos lancen otro globo si ejecutamos correctamente el golpe. Todo esa es, digamos, la teoría de la bandeja, con lo cual siempre se utiliza este tipo de smash, fondo de pista, va despacito, nos da tiempo a subir y a colocarnos de nuevo y siempre con la de derecha. Bueno, aquí os enseño que estoy esperando en la red con la Continental, pala mirando al cielo, que esta es la posición de espera en red, y entiendo que analizando la jugada me van a lanzar un globo largo. ¿Ok? Quiero volver a recuperar la red haciendo una bandeja. Giro a de derecha y abro pierna, y brazo y pala a la vez. ¿De acuerdo? Estoy uno, cambio a de derecha, abro y sigo. Giro, abro, sigo. Sigo. Vale, ¿qué es lo más importante en este golpe? Uno, aprender a girar la empuñadura, ¿de acuerdo? Para tener luego la pala abierta, muy importante. Y lo segundo, que la bandeja siempre se golpea a la altura de la cabeza, a las 3 de la tarde. Esto de lo más importante, porque el punto de impacto en la víbora y en otros remates que veremos es totalmente diferente. Es el único que se impacta aquí a esta altura. Con lo cual, importante el juego de pies para todos esos jugadores que quieren hacer bandeja. Bueno, antes de la despedida, tener claro, por favor, empiezo con Continental, giro de derecha, armo el bloque en 3, ¿ok? El bloque en 3 es girar empuñadura, girar cuerpo y levantar pala, siempre el codo que esté a la altura del hombro, ¿ok? Pues siempre igual, 1, giro, abro y ya lo que hago es movimientos laterales para impactar la bola siempre a la altura de la cabeza. Con eso tenemos perfectamente diseñada nuestra bandeja para defender cualquier remate que nos venga largo y volver a recuperar la red. Bueno, pues terminada la bandeja, con esto empezamos a tener un poco de defensa aérea, porque en este caso la bandeja no es ataque, es defensa para recuperar la red. Esperamos, como siempre, que os haya encantado. El vídeo 20 nos vamos con la víbora, que esa sí que es un poquito más de ataque. Como siempre, 1.000.000 de gracias por comentarnos. Si queréis seguirnos, aquí os dejamos el enlace para que cliquéis y, como siempre, pasarlo genial en las pistas. Un abrazo muy fuerte.